Este es Qatar. Ubicado entre Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, es el país más rico del mundo. Tan rico que su ingreso per cápita es de $128.000, superando incluso a países como Estados Unidos, Singapur y naciones árabes vecinas como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Rascacielos, centros comerciales, autos costosos. Por esto Qatar también es conocido como el Las Vegas del Medio Oriente. Pero Qatar no siempre ha sido así. Hace apenas unos años, Qatar no era más que un desierto caliente con pobreza, hambre y aburrimiento. Entonces, ¿cómo ocurrió una transformación tan masiva? ¿Cómo es que un país que alguna vez fue el más pobre entre todos los países árabes se convirtió en la nación más rica del mundo? Detrás de esto, hay una historia muy interesante, y esta historia es diferente de las historias de todos los demás países árabes. Al final de este video, también entenderás por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no simpatizan con Qatar y cómo Qatar será más rico y seguro que sus países árabes vecinos incluso en los tiempos por venir. Esta historia comienza en 1916 cuando el emir Abdullah Al-Sahani de Qatar firmó un tratado con los británicos. Según este tratado, Gran Bretaña defendería a Qatar en caso de ataques terrestres o marítimos, y a cambio Qatar permanecería como parte de la colonia británica durante los próximos 55 años, con Gran Bretaña teniendo una participación en cada recurso natural extraído de allí. En 1940 se descubrió el primer yacimiento petrolífero en Qatar. Para 1960, la búsqueda y exploración de petróleo en Qatar estaban en su apogeo y las circunstancias de Qatar comenzaron a cambiar gradualmente, pero aún no se había producido un cambio significativo. Sin embargo, en 1970, la compañía Shell descubrió el mayor tesoro del país, el Campo Norte. Era el campo de gas natural más grande del mundo, pero en ese momento, el gas no era muy rentable porque solo se podía enviar a otros lugares a través de gasoductos, y Qatar estaba tan lejos de los países que usaban gas que llegar a ellos a través de gasoductos era casi imposible. Por esta razón, incluso la compañía se le olvidó este descubrimiento de campo de gas y permaneció enterrado en documentos oficiales. En 1971, Qatar obtuvo independencia de Gran Bretaña y se convirtió en un país soberano. A pesar de obtener independencia, las circunstancias de Qatar no cambiaron mucho en los próximos 25 años, pero todo esto estaba a punto de cambiar ahora. En 1995, el príncipe heredero Hamad bin Khalifa Al Thani se rebeló contra el gobierno de su padre y se convirtió en el emir de Qatar. El nuevo emir tenía solo un enfoque y ese era el gas. Hamad bin Khalifa sabía que solo el gas podría cambiar el destino de Qatar. Por eso invirtió en una tecnología muy rara, la licuefacción de gas. La licuefacción es una tecnología donde el gas se convierte en forma líquida para que pueda ser transportado a otros países como el petróleo en barcos. En todo este proceso, el gas debe enfriarse a menos 161 grados Celsius. Qatar invirtió fuertemente en este proceso y hoy es el mayor exportador de GNL, gas natural licuado. Países como Japón, India, China, Corea del Sur y España comenzaron a importar gas de Qatar. Miles de millones de dólares comenzaron a fluir hacia Qatar, pero en la ecuación de cambiar el destino de Qatar, esto era solo un pequeño componente, porque muchos países tienen abundantes recursos naturales y muchos países los explotan, pero el verdadero problema surge al utilizar el dinero que proviene de estos recursos correctamente. De lo contrario, tenemos el ejemplo de Venezuela o Angola ante nosotros. Aquí es donde Qatar brilló más que todos los demás países. En 2005, Qatar estableció una empresa bajo el nombre de Qatar Investment Authority con el objetivo de invertir el dinero proveniente del petróleo y el gas en oportunidades globales. Es por eso que hoy verás inversiones cataríes en cada país y empresa importante del mundo, ya sea en grandes hoteles, oficinas o edificios de apartamentos en Londres. O podrían ser grandes edificios de oficinas en Estados Unidos, o corporaciones multinacionales como Volkswagen, Barclays Bank, Shell, Tiffany & Co., o incluso Rosneft, la mayor compañía petrolera de Rusia. Qatar tiene inversiones en casi todos los demás países, pero estas son solo una pequeña parte de las inversiones totales de Qatar. Además de esto, Qatar ha invertido miles de millones de dólares en carreteras, aeropuertos, centros de investigación y financieros. Incluso en la Copa Mundial de la FIFA de 2023, Qatar dejó al mundo boquiabierto con estadios e instalaciones de última generación. El propósito de todas estas inversiones es crear fuentes de ingresos alternativas además del petróleo y el gas. Ahora, eso fue el lado económico de Qatar. Por otro lado, para ganar influencia política internacional, Qatar lanzó la red de medios árabes más grande del mundo,
que ahora conocemos como Al Jazeera. En realidad, Qatar estuvo bajo el control de Arabia Saudita durante muchos años, y el nuevo emir, Khalifa bin Ahmad, sabía muy bien que si Qatar quería dejar huella en el mundo, necesitaba una identidad propia distintiva. Al Jazeera ha desempeñado un papel significativo en transmitir la voz de Qatar y su narrativa al mundo entero. Incluso durante la primavera árabe de 2010, Al Jazeera fue el único canal en transmitir las protestas, lo que provocó duras críticas de Arabia Saudita y otros países. La influencia de Al Jazeera es tan significativa que durante el boicot a Qatar por parte de todos los países árabes en 2017, la primera demanda de los países árabes fue prohibir Al Jazeera. Al Jazeera ha sido prohibida en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos desde 2017. El boicot a Qatar fue un completo fracaso, y la razón principal fue que Arabia Saudita no obtuvo el apoyo de todos los países árabes en este boicot, incluso Kuwait y Omán no participaron en él. En segundo lugar, Qatar tiene muy buenas relaciones con Irán y Turquía, lo que ha enfurecido a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero internacionalmente, todos los países consideran a Qatar un estado neutral, por lo que ningún país en el mundo, excepto los 6 países, apoyó este boicot. Qatar también ha obtenido otra ventaja futura debido al gas. Aunque muchos expertos dicen que el petróleo será reemplazado por electricidad para 2030 o a más tardar para 2040, no existe tal predicción para el gas. De hecho, la demanda de gas está aumentando continuamente. Recientemente, después del bloqueo de los gasoductos de gas por parte de Rusia en la guerra entre Rusia y Ucrania, la demanda de gas qatarí aumentó 10 veces porque ahora los países europeos también están contactando a Qatar para obtener gas, y este acuerdo hará que Qatar sea aún más rico. En 2022, las exportaciones de energía de Qatar ya superaron los 100.000 millones de pesos. Así que mientras que otros países árabes pueden estar preocupados por el reemplazo del petróleo mañana, Qatar no se verá significativamente afectado por este cambio. Ahora, no todo es bueno en Qatar. Recientemente, se han planteado preguntas sobre la condición de los trabajadores laborales allí. Sin embargo, Qatar sigue siendo un estado bastante abierto en comparación con otros países árabes, donde existe libertad de prensa, mejores condiciones económicas y planificación futura. Ahora, si nos dirigimos a la región que es muy rica en recursos naturales pero que, debido a diferencias políticas y corrupción, actualmente está plagada de pobreza, hambre e inestabilidad. El 60% de la población de Qatar está compuesta por asiáticos del sur, indios, pakistaníes, bangladesíes y nepalíes forman el grupo más grande entre la población qatarí. A miles de kilómetros de su tierra natal y seres queridos, estas personas trabajan día y noche. Constantemente sueñan con el momento en que sus propios países sean tan prósperos como para poder regresar a sus propios países, a sus propias familias. Los indios y los pakistaníes están constantemente luchando en las redes sociales en sus propios países, pero en el extranjero, viven como una sola comunidad y se ayudan mutuamente, pero tan pronto como regresan a sus países, se ven influenciados por las mismas viejas agendas políticas y comienzan a hablar mal el uno del otro. ¿No crees que esto resuena mucho con todos los países de Sudamérica? Hermanos por sangre e idioma pero divididos por la política y las fronteras. Realmente rezo por el momento en que nosotros, la gente de Sudamérica, nos levantemos como una sola nación y tomemos la decisión de llevar nuestra comunidad al nivel en el que hoy están Noruega y Qatar. Si aún no has visto el video sobre Noruega, asegúrate de verlo, también hay grandes lecciones en él. Estas son todas las fuentes que consulté para este video. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal porque estoy planeando hacer videos sobre muchos temas interesantes, así que tu apoyo es muy importante. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.